Si la sustancia primaria no existiera, la existencia de todo lo demás sería imposible. En los capítulos anteriores de las categorías de Aristóteles, la discusión sobre sustancia, cantidad, cualidad y relación era larga y dedicada. En cambio, en el capítulo 9 solo tenemos una pequeña exposición de las categorías de acción y pasión. Algunos también lo traducen como actividad y pasividad o hacer y padecer. La categoría de acción se refiere simplemente a acciones que se hacen de forma activa, y la categoría de pasión consiste en acciones que se reciben de forma pasiva. Entonces, calentar es acción y ser calentado es pasión. Esto se relaciona con la voz pasiva y activa de los verbos. Lo único que Aristóteles tiene para decir sobre estas categorías es que admiten contrarios y grados. Por ejemplo, en acción, calentar es lo contrario a enfriar, y en pasión, ser calentado es lo contrario a ser enfriado. Con respecto a los grados, es posible calentar más o menos algo y también que algo sea más o menos calentado. Lo que queda del capítulo 9 seguramente fue añadido por un editor posterior, quizás Andrónico de Rodas, para establecer una conexión con los últimos 6 capítulos del libro que poco tienen que ver con lo anterior. Hay otra categoría llamada situación que tiene que ver con las posiciones, por ejemplo, acostado, sentado o de pie. Las categorías de tiempo, lugar y estado no merecen explicación porque son evidentes, dice el texto. Por ejemplo, el lugar es en la escuela, el tiempo es por la mañana y el estado es estar calzado y cosas por el estilo. Es una lástima que no tengamos la exposición completa, ya que en realidad muy pocas veces las cosas son obvias con Aristóteles. Él siempre tiene una forma muy particular de hablar sobre sustancia, causa, definición y otros términos. Aquí termina abruptamente la discusión de las 10 categorías. En próximos videos veremos la última parte del libro, que se llama Post Predicamenta y que se trata de temas como los opuestos. Por ahora volvamos a preguntarnos, ¿qué son las categorías de Aristóteles y por qué son tan importantes? No sabemos qué método usó el filósofo para llegar a las 10 categorías, pero podríamos imaginarnos que una vez Aristóteles estaba en el liceo junto con sus asociados y le pidió a uno de ellos que se parara en medio de la habitación para que todos lo observaran. Luego preguntó en voz alta, ¿qué podemos decir o predicar sobre este sujeto? Allí surgieron varias respuestas posibles. Es hombre, es alto, está parado, es blanco, es joven, está descalzo y así. Entonces Aristóteles agrupó las respuestas con base en ciertas preguntas generales y a cada tipo de pregunta le asignó una categoría. Sustancia responde a qué es: un hombre, un elefante, una flor, una mano, miel. Cantidad, cuánto tiene o cuánto mide: 2 metros, 10 kilos. Cualidad, cómo es: blanco, dulce, frío, bello. Relación, cómo está relacionado con algo: doble, triple, hijo de, empleado de. Lugar, dónde está ubicado: en la casa, en la montaña. Tiempo, cuándo: ayer, el año pasado. Situación, cómo es su posición: acostado, sentado. Estado, cómo se encuentra: armado, calzado. Acción, qué está haciendo: observar, golpear. Y pasión, qué le está pasando: ser observado, ser golpeado. Ahora, ¿realmente estas 10 categorías son los tipos de predicaciones más generales que se pueden hacer sobre las cosas? Puede que esta selección nos resulte arbitraria. Hasta el mismo Aristóteles no parece estar seguro. En la metafísica, por ejemplo, nombra solo 7 categorías, y en un momento parece dar a entender que solo hay 4: sustancia, cualidad, relación y pasión. Además, la categoría de cualidad internamente tiene divisiones que vimos en otro video y que también están injustificadas. Otra cuestión es cuál es la relación entre el sistema de las categorías y la otra teoría que desarrolla Aristóteles, conocida como hilemorfismo. El hilemorfismo es la doctrina que dice que los objetos ordinarios son compuestos de materia y forma. Estos dos sistemas son contradictorios o complementarios. ¿Será que Aristóteles llegó a descartar el esquema categórico o más bien veía al hilemorfismo como una extensión más sofisticada de las categorías? Y aún así, ¿es posible hacer esta síntesis o acaso estos dos sistemas son incompatibles?
Más allá de las dificultades que tenemos para reconstruir el pensamiento aristotélico, lo cierto es que el sistema de las categorías cumple una función importante en la física, la metafísica y la ética de Aristóteles. Dentro de este sistema, las sustancias son los seres particulares y son las entidades principales. Las otras 9 categorías son formas de hablar sobre las sustancias y son sus rasgos accidentales, como su color, su ubicación y demás. Lo que Aristóteles quiere afirmar en las categorías es que las cosas existen. Suena raro decir esto, pero tenemos que situar la filosofía de Aristóteles en su contexto histórico. Es posible que él haya elaborado el sistema de las categorías como respuesta a presocráticos como Parménides y Anaxágoras y a su maestro Platón. En un primer momento, Parménides afirmó que el ser o lo que es una totalidad completa e invariable y que el cambio es imposible porque no puede ser que algo surja de la nada. Tampoco existe la multiplicidad, y si creemos que las cosas cambian o que hay muchos objetos es por una ilusión generada por los sentidos. Los sucesores de Parménides aceptaron la tesis de que el ser es inmodificable, pero trataron de justificar el cambio. Anaxágoras dijo que los elementos como el hierro, el bronce, la madera y cosas como lo húmedo, lo seco, lo frío y lo caliente son lo que existe realmente porque nunca cambian, mientras que las cosas de la experiencia cotidiana son mezclas de las partes de esos elementos fundamentales. Platón parece haberse inspirado en Anaxágoras, pero quiso explicar también cosas como la igualdad, la justicia y la belleza. Platón, en algunos de sus diálogos, como el Fedón y la República, plantea que hay 2 tipos de entidades, las formas y los participantes de las formas. Las formas son las entidades ontológicas prioritarias y son trascendentes al mundo de la experiencia sensorial, así que solo pueden ser percibidas mediante la razón. Los participantes son lo que vemos y tocamos todos los días, como esta mesa blanca. Platón diría que la mesa no es blanca en sí misma, sino que participa de la forma de lo blanco en sí mismo, que está más allá del mundo físico. Las formas tienen que ver con el ser, los participantes con el devenir. Las formas son entidades puras, reales, verdaderas e inmodificables. Los participantes están en un constante flujo de cambio y son mezclas de partes de las formas. Los participantes no son cosas, por así decirlo, porque no existen realmente, sino que solo devienen. Aristóteles no acepta la idea de que las formas platónicas son las entidades ontológicas básicas. Para él hay objetos particulares, las sustancias primarias, objetos generales, las sustancias secundarias, también conocidas como género y especie, y están las propiedades particulares y generales de las sustancias. Lo único que existe fundamentalmente son los objetos particulares. Todo lo demás existe en relación asimétrica con las sustancias primarias, ya sea como propiedades o como especie o género. Podemos predicar un género de una sustancia, como en el caballo es un animal, o podemos predicar una propiedad, como el caballo es negro, pero la sustancia no puede ser predicada de nada más. Lo más importante es que Aristóteles cree que la misma cosa puede pasar por ciertos cambios y seguir siendo sustancialmente lo que es. En otros términos, el problema de Platón es que trata a todas las predicaciones sobre el mundo sensible como si fueran accidentales. Aristóteles estuvo dispuesto a aceptar las predicaciones esenciales y accidentales. Por ejemplo, en el ser humano es un animal racional es una predicación esencial, porque el ser humano necesita la racionalidad para ser lo que es. Todas las definiciones de las sustancias son predicaciones esenciales. Por otro lado, en el auto es rojo es una predicación accidental, porque no es necesario que el auto sea rojo para ser auto, puede ser negro o azul. Este enfoque le permite a Aristóteles tener una perspectiva más realista que Platón sobre el mundo empírico. Las cosas particulares existen realmente y podemos adquirir conocimiento genuino a través de la observación de lo que nos rodea. No necesitamos mirar más allá hacia una dimensión trascendente.